33. Un pasaje muy conocido. ¿Está aquí conmigo? Gloria a Dios. Dígale al que está al lado suyo, hoy vamos a hablar de la séptima influencia. Gloria a Dios. ¿Se acuerda? Mientras usted lo busca y aparece ahí, ¿se acuerda que durante todo este tiempo vine trabajando? ¿Cuáles son las influencias? El mundo espiritual trabaja con influencia. ¿Con qué trabaja? Entonces, para hacer algo tiene que influenciar primeramente. Entonces, cuando trabaja con las influencias, el mundo espiritual está buscando hacer algo. Entonces, estas influencias no es algo que van a venir hoy y mañana van a desaparecer, que hoy van a estar y mañana no van a estar. No, son influencias que van a estar siempre en la vida del creyente. ¿Cuánto van a estar? ¿Usted piensa que usted se libró de estas influencias? Y dice, bueno, por conocer las influencias ya no van a venir más sobre mi vida. No, es cuanto más van a venir, es cuanto más van a estar, porque es la forma en que el mundo espiritual o el mundo demoníaco siempre se movió. ¿Está aquí conmigo? Entonces, como yo sé cómo se mueven, entonces automáticamente lo que surge en mi espíritu es estar posicionado. ¿Qué tiene que estar usted? Usted no tiene que tener miedo del mundo espiritual, usted no tiene que tener miedo de las tinieblas, usted tiene que estar posicionado. Dígale al que está al lado, usted no tiene que tener miedo de las tinieblas. Dígale, usted tiene que estar posicionado. Cuando usted está posicionado, usted va a entender muchas cosas. Cuando usted está posicionado, usted marca la diferencia. Cuando usted está posicionado, usted sabe que hay ciertas cosas que van a pasar, pero inevitablemente Dios dijo que en medio de la prueba, ¿qué va a hacer? Te abandona, te deja solo, te desampara, te dice así. ¿Qué dice la Escritura? Que en medio de la prueba, ¿qué? En medio del agua, ¿qué pasa? Cuando pase por las aguas, vas a tomar un poco de agua. Vas a hacer... No me diga que no, porque es cierto. Pasarás por las aguas, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué? ¿Cómo? No. Bien. Aquel que supo lo que es en algún momento pasar por un accidente, no te ahogaste, pero pasar por un accidente. ¿Sabe que la palabra ahogar significa que vas a tragar un poco de agua? ¿Que te vas a desesperar? ¿Que vas a qué? Aquel que pasó, o por aquel que no sabe nadar, y alguna vez le trataron de enseñar, confía en mí, confía en mí, confía en mí, me decían, confía en mí, suavecito, flotá, flotá, pa, flotá, flotá. Y yo le decía, no me lleves para la profundidad, no, vos confía en mí, vos confía en mí, vas a flotar, mira cómo flotás, flotás, tum, so. Significa que tomaste un poquito de agua, significa que te desesperaste. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Pero Dios no dice que no vas a pasar por las aguas. Dios siempre promete estar ahí, amén. Entonces, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. ¿Lo tiene ahí? ¿Puedes encender el watch? El teléfono, el reloj. ¿Sí? Te lo voy a agradecer. Dice la Escritura, estas cosas os he hablado. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo, el Padre siempre me enseña. ¿Qué hace el Padre? Te enseña. Diga conmigo, te prepara para el momento difícil. Quieras o no, querramos o no querramos, va a estar ahí. Dice, estas cosas os he hablado. Dice, ¿para qué? En mí tengas paz. En mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Decirle al que está a tu lado, Dios siempre te prepara para confiar que Él está. Amén. Decíselo con fe. Dios siempre te prepara. Vamos, para confiar. Amén. ¿Por qué? Porque Él está. Amén. ¿Qué vamos a tener en la vida? Aflicción. Este es el séptimo o la séptima forma de influencia. ¿Vimos? 6 hasta aquí.
La séptima tiene que ver con esta palabra, aflicción. Aflicción, si la tendríamos que definir, aflicción es una voz, una mala voz, que surge de un mal momento y lo que busca es afectar la fe, primeramente, de ser posible, alejarte de Dios. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es la aflicción? Es una mala voz que surge de situaciones que persigue dos objetivos iniciales. El primero, afectarte en la fe, tu capacidad de ver la fe, tu capacidad de desenvolverte en la fe, tu capacidad de pensar en la fe. Entonces, en esa faceta inicial lo que busca es que tu forma, la forma en que ves a Dios, no sea la misma de la que es en este momento. Entonces, en el primer momento confiabas de que Dios es grande, fuerte, todopoderoso, único, invencible. Pero la crisis, pasar por ese momento, surge esa voz en donde Dios se vuelve de todos esos adjetivos. Entonces ya no es fuerte, ya no es invencible, ya no es único, ya no es el todopoderoso. Uno comienza a entrar en un conflicto con la razón muy brava. La primera faceta, lo primero. Lo segundo es que esa voz, cuando comienza a dominar y a dominar la mente, persigue lo segundo: hacer que ese hombre o esa mujer diga, ¿para qué la fe? No necesito. Si Dios dejó de ser el todopoderoso, si Dios dejó de ser el grande, si Dios dejó de ser esto, la primera faceta, ya no pienso como Dios en el principio. En el principio mi mente estaba de esta situación: Dios todopoderoso, porque te creo. Pero claro, se contaminó tanto la mente con la razón que ahora ya no veo a Dios en esa postura. Dios ya no está en el lugar del todopoderoso. Dios fue reducido al hombre. ¿A qué fue reducido? Porque cuando yo pienso que Dios no puede cambiar una situación, Dios fue reducido de la omnipresencia, de la omnipotencia, de la omnisciencia, de lo grande que Él es. Él fue reducido a mi imagen. Porque la fuerza del hombre es así, limitada. La fuerza del hombre es así, es algo que no llega a concretar. Entonces, cuando pienso que Dios no puede cambiar una situación, yo estoy viendo a Dios no como lo grande, sino que estoy trayendo a Dios a mi medida, y ese es un error. Dios seguirá siendo Dios, y que nosotros podamos entender esto. Pero una aflicción comienza a provocar esto. Entonces ya no veo a Dios como el quien es, ya no lo veo de esa manera. Es ahí donde entra el segundo ataque de las tinieblas dentro de una aflicción: el alejarte de la fe. ¿Qué busca? Alejarte de la fe. Que comiences a pensar que dejar a Dios, que volverte de Dios, que irte de Dios es lo mejor, o es la mejor decisión. Somos empujados, nos empuja despacito, lentamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces un día dejo de orar y prolongo. Ese día dejo de ayunar. Ese día dejo de tener ese compromiso, que son con las primeras cosas básicas de un creyente. El día que el creyente comienza a menguar en esos hábitos que representan la vida del creyente, es porque algo sucedió, es porque algo pasó. Entonces esa aflicción, número uno, primeramente lo saqué a Dios del lugar que tiene que estar y lo traje acá. Entonces ya no creo que algo va a cambiar porque Dios interviene. Ahora creo que si algo va a cambiar es por mi esfuerzo. El hombre se termina volviéndose ese Dios. Entonces, si sales adelante es por el esfuerzo, si avanza es por el esfuerzo, si hace aquello es por el esfuerzo. Y Dios, gracias, pero lo traje de su trono a convivir conmigo en este sentido. Con el tiempo se empieza a enfriar y enfría la fe. Es triste ver eso. Es triste ver el alejamiento, cómo uno comienza a alejarse de la fe. Ahora, en medio de ese alejamiento, ¿qué hace el Padre? Se aleja. ¿Qué hace Dios?
te suelta la mano, te deja. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? La Escritura dice que cuando nosotros fuimos infieles, Él permaneció fiel. ¿Quién permaneció fiel? Porque Él es el Padre. Si no, Él no tendría ese nombre. Por eso Él se llama y se presenta a nosotros como el Padre. Y las tinieblas buscan que no mires a Dios como el Padre. Es por eso que muchas veces cuando nosotros mismos buscamos esas imágenes que hacen que la imagen de Dios sea fuerte en nosotros, las tinieblas a través de una aflicción comienzan a golpear la imagen del Padre. Entonces nos convencen o tratan de convencernos de que Dios no está. Y si Dios no está, ¿qué sentido tiene que yo esté? Mire lo que dice el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3, verso 19 en adelante. Mire lo que dice. Acuérdate, orando a Dios, acuérdate de mi aflicción. ¿De quién? Es un hombre orando. Esa palabra acuérdate involucra que hay alguien atrás. Involucra que hay alguien que está orando, que hay alguien que está en una postura, que hay alguien que está luchando por no abandonar su fe. Hay alguien que está, esa palabra acuérdate, como cuando usted lo lee ahí, en el original significa alguien parado de atrás. Significa alguien que no abandona, que está en ese lugar. Acuérdate. Es como alguien que se mantiene, que está pasando, y luego lo que hace exactamente es enunciar eso. Acuérdate de mi aflicción. Acuérdate de mi abatamiento, del ajenjo y de la hiel. Acuérdate de todo este dolor por el cual estoy pasando. Esa es la aflicción. O sea, acuérdate. Acuérdate, esta es la palabra acuérdate. Pero para cuando la persona ingresa en esta palabra, significa que está de aquí atrás y está haciendo memoria. ¿Qué está haciendo? Está haciendo memoria por lo que está pasando. Le está diciendo a Dios, tienes que acordarte. Señor, yo recuerdo quién tú eres en medio de todo este momento difícil. Aflicción, abatamiento, ajenjo de la hiel, habla de la amargura, habla de aquello que golpea nuestras vidas, habla de aquello que emocionalmente en el alma uno llega a sufrir. Entonces cuando uno sufre se crea ese sabor amargo, y ese sabor amargo es algo que continuamente Él lo está recordando. Acuérdate, es un proceso. Dios, es como la que persona le dice, yo sé quién tú eres, pero también entiendo lo que está pasando en mi interior. Sé que eres Dios y quiero que mires por lo que esto está pasando en mi corazón, por el momento amargo. ¿Qué es el momento amargo? ¿Qué es el momento a sabor a hiel? ¿Qué es esa aflicción que este hombre dice y ora de esta manera? Lo tendré en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Está aquí conmigo? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El verso 22 dice, por la misericordia del Señor no he sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él
esperan al alma que le busca. Él habla de la palabra esperar, y esperar tiene que ver con el proceso del tiempo. Hay situaciones que vas a pasar, hay situaciones en las cuales vas a vivir, que van a tener ese sabor ajenjo, que van a tener ese sabor amargo, en lo cual vas a meditar una y otra vez. Y cuando medites una y otra vez, vas a meditar con una condición, esperando en Él. Cuando una persona recapacita y medita en esa condición y espera en Él, está haciendo el proceso a la inversa de la aflicción. Mientras que la aflicción busca alejarte de Dios, la persona que espera y recapacita comienza a entrar en un estado de sanidad espiritual y de libertad. Lo que usted está viendo acá es un hombre que reconoce, sabe, pero está en medio de un proceso. Por eso le dice al alma, espera. ¿Qué le dice al alma? Al alma le dice, hay un momento en que Dios te sana, hay un momento en el que Dios te libera, hay un momento en el que Dios te impulsa, hay un momento en el que Dios lo transforma todo, hay un momento en que esta crisis se transforma en una promoción, hay un momento en que el ajenjo se transforma en alegría, pero tienes que pasar por el ajenjo. Lo que tiene que haber en medio de todo eso es el proceso contrario a la aflicción. Por eso la aflicción tiene una voz oscura, dura, triste. Este es el proceso que pasa en nosotros, en el que entiende que está en ese sabor amargo, pero tiene que esperar. ¿Qué tiene que hacer? Y luego termina diciendo, bueno es el Señor a los que en Él esperan. Dice, al alma que le busca. En medio de ese dolor, ¿qué hace tu alma? En medio de esa aflicción, ¿qué debe hacer tu alma? En medio de esa crisis, ¿qué debe hacer tu alma? Parece fácil, pero no lo es. Respondemos hasta de memoria, porque nosotros decimos, en medio de la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar. Y es correcto, tenemos que esperar. A ver cuando se apriete el cinturón. Si dices, estoy esperando y te corre la transpiración, y estoy esperando y pasa el tiempo y estoy esperando. ¿Qué estás esperando? Que Dios responda. Por eso dice, en Él esperaré. Esa es la porción de confianza. Esa es la persona que dice, Señor, reconozco que mis fuerzas, reconozco que mi vida, Señor, mi vida no puede cambiar esta situación. Solamente tengo que esperar a aquel que puede cambiar la situación. O esperas en ti mismo y vas a agravar la situación, o le dices al Señor, en ti espero. Por eso dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan. Porque el Padre quiere ver. ¿Qué quiere el Padre? Quiere ver tu predisposición. ¿Qué pasa cuando sientes el vacío de Dios en medio de un momento difícil? ¿Qué pasa cuando sientes que Dios no habla, que Dios no se acerca, como que Dios no está ahí, aunque tu mente sabe? Porque la Escritura dice que Él es fiel y permanece para siempre. Y la Escritura dice que Dios está, pero uno no lo siente y no siente que Dios está. ¿Cómo combatir ese momento? Es la aflicción. ¿Cómo mantenerme? Siento que Dios no está. ¿Cuántas veces te habrá pasado? ¿Cuántas veces te habrá sucedido que golpeaste una y otra vez y clamaste con la palabra y pusiste una alabanza y levantaste y dijiste esto, dijiste aquello, que es correcto porque es lo que dice la Escritura? Y cuando hiciste todo eso, dijiste, bueno, ahora Dios se va a manifestar, Dios se va a mover, Dios va a hacer esto, y te quedaste por un momento en silencio
y lo único que escuchaste fue el sonido del grillo en el fondo. Y él le decía a su alma, espera. ¿Qué le decía a su alma? Espera. Dios está mirando. Espera. Dios está trabajando. Espera. Dios está haciendo una obra. Espera. Espera. No puedes hacer nada por tus fuerzas. Espera. Espera que Él se glorifique. Deja que Él tome el control de esa situación. Espera que Él se glorifique en medio de ese ajenjo. Dice la Escritura que las lágrimas se transforman. Dice que Él tiene el poder de transformar las lágrimas en alegría. Pero en ese momento tienes que esperar. Y eso muchas veces es lo difícil. Esperar que Dios se glorifique. Por eso necesitamos constantemente alimentar nuestra fe. Por eso constantemente necesitamos cantar, adorar, exaltar, decirle al Señor en medio de todo este vaivén de situaciones: Señor, ¿sabe lo que le estamos diciendo en esta mañana al Padre? Cuando usted cantaba, cuando usted adoraba, cuando usted gritaba, cuando usted decía gracias, cuando cantaba, cuando movía sus brazos y decía: Señor, te alabo, te adoro, usted le estaba diciendo al cielo: porque entiendo que hay situaciones que Dios tiene que cambiar, pero todavía no cambian. Esta es la manera en que nosotros le decimos, como decía el autor: nosotros esperamos. No sé en qué momento va a ocurrir, no sé en qué momento va a pasar, pero en esta mañana le estamos diciendo al cielo: aquí hay una generación de hombres, aquí hay una generación de mujeres, aquí hay una iglesia, Señor, que sigue esperando por esa manifestación. Amén. Diga conmigo: bueno es esperar al Señor. Diga conmigo: bueno es el Señor a los que en Él esperan. Dígale al que está al lado suyo: bueno es esperar al Señor y su respuesta. Amén. Usted se va a transformar en ese hombre, en esa mujer que tiene esa iniciativa. Porque nosotros tenemos que comprender cómo Dios trabaja y entender esta palabra. ¿Por qué Jesús habló de esta palabra? Porque Él habló puntualmente de la palabra aflicción. Y es lo que menos nosotros queremos tener. Usted no vino a la fe para complicarse la vida, ¿sí o no? O usted vino: no, yo quiero meterme en la fe porque me quiero recontra complicar la vida. No, usted dijo: yo me meto en la fe porque Dios cambia, Dios transforma, Dios sana, Dios te impulsa, te hace salir alas, así como Red Bull, abre y salir y te va. O sea, ¿quién? Fantástico. O sea, sí, dale, ¿dónde habita el Señor? Quiero esa porción. Y entramos acá y dice aflicción, y dice: pero ese no es el Dios. Claro, si el Evangelio entraría siéndose predicado por esta parte, no sé quién quisiera escuchar. Sin embargo, era el Evangelio que ellos predicaban. El Evangelio del Reino, algo que decía la profeta: el Evangelio del Reino es un Evangelio de cambio. Amén. Aflicción es un mal momento que pone a prueba la fe y su esencia. Es donde decides qué actitud mostrarás. Es donde decides amar o odiar, perdonar o no perdonar, creer o dudar. ¿Está aquí conmigo? O luchas o huyes, lloras o ríes. Es el momento que tal vez uno no elige, pero es donde se te es mirado. Mire lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos. Porque cuando alguien dice: estoy en un momento de aflicción, yo te puedo asegurar que no pasaste por estos momentos. No pasamos nosotros por esos momentos de aflicción. No pasamos por esas situaciones que aquella generación pasó y sin embargo permaneció. Dice la Escritura en el verso 16, sí, un poquito más abajo. En el verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos
y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Si usted sigue leyendo un poquito más abajo, usted va a leer que luego son encadenados, usted va a leer que luego son echados en la cárcel, usted va a leer que ellos son encerrados encima en el calabozo más adentro y más oscuro, reservado para los presos más peligrosos, y aquellos que eran bien belicosos eran encerrados. Era como el último lugar. Ahí va, esa es la cárcel de castigo, la que está llena de ratas, llena de humedad, o sea, es donde no quiere entrar nadie. Ahí es donde ellos fueron puestos. Ahora dice la Escritura, y yo le pregunto a usted, ¿estaban viviendo un momento difícil? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Era justo lo que le estaba pasando? ¿Era justo? No, no era justo lo que le estaba pasando. ¿Se quejaron o culparon a Dios de la situación que estaban viviendo? No. Usted lee en la Escritura que en ningún momento ellos culparon a Dios de lo que le estaba pasando. Renunciaron a la fe. Se dijeron uno al otro, cuando salgamos de esta, vamos a hacer la que hizo Demas, porque Demas fue más inteligente que nosotros. Demas en un momento miró al mundo, tal vez quiso tener su familia, tal vez quiso hacer otra cosa. Y Demas hoy está disfrutando en su casa, en su hogar, mientras que nosotros estamos encerrados y no hicimos nada. ¿Tenían todo el derecho a renunciar a la fe? Sí. ¿Tenían todo el derecho a irse de la fe? Sí. ¿Habían sufrido injustamente? Sí. Sin embargo, ellos hicieron algo totalmente diferente. ¿Qué hicieron? Comenzaron a cantar. ¿Qué hicieron? Comenzaron a cantar. No permitieron, ellos no permitieron que la situación que estaban viviendo ahogara su fe. Ellos no permitieron que todo lo que estaba sucediendo ahogara su amor a Dios. No se lo permitieron. No permitieron que esa aflicción injusta, porque ellos no hicieron nada malo, no permitieron que esa aflicción silencie su voz de adoración. Tuvieron que elegir, eran humanos, son personas, porque lo que hizo Demas lo pudo haber hecho cualquier otra persona, inclusive Pablo. Sin embargo, no lo hizo. Él tiene una actitud. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Cantaban himnos. Pero ellos no cantan himnos como nosotros. Cuando los hebreos cantan, ellos no hacen palmas. Cuando cantan himnos en alabanza a Dios, ellos no hacen palmas como nosotros. Nosotros hacemos palmas así. Nosotros hacemos de esta manera. Nosotros cantamos y batimos las manos, palmas, lo hacemos de esta manera. Cada vez que ellos cantan, tampoco cuando ellos aplauden a Dios o le dan gloria a Dios a través de los aplausos, no aplauden como nosotros. Nosotros aplaudimos así a Dios. Ellos no aplauden de esta manera a Dios. Ellos cada vez que aplauden levantan las manos por sobre sus cabezas y ellos aplauden desde arriba. Aplauden así. Cuando ellos aplauden hacia Dios, levantan sus manos y aplauden aquí arriba. Nosotros aplaudimos aquí. Cuando ellos cantan, ellos no cantan como nosotros y batimos y hacemos palmas aquí. Cuando ellos cantan, ellos ponen su mano así. Ellos cantan así. Así. Cantan acá. Esa palabra es una palabra hebrea. Así. Es la palabra Sama. Así como un apellido de acá. Sama. Sama es cada vez que canto, yo abro el mundo
entre lo natural, entre lo espiritual y lo natural, lo visible. Cada vez que canto, estoy declarando que Dios pasa desde lo espiritual a lo natural. Por eso cuando ellos cantan y hacen esto, ellos están declarando que la situación, por más difícil que sea, hay algo. Es una palabra que abre, que tiene que ver con dimensiones. Lo que ellos hacen es una separación. Cuando ellos hacen esto, ellos están reconociendo que hay un Dios. Pero cuando abren y hacen y repiten, el solo hecho de abrir, ellos están creyendo que Dios pasa de una dimensión a otra. Y que el creyente que está pasando por una condición, en el momento que canta y hace esto de esa manera, el creyente está saliendo, escuche esto, está saliendo del ámbito de lo natural y se está metiendo en el ámbito del espíritu. Porque solamente así se puede entender cómo se anula el dolor físico. ¿Había un dolor emocional? Sí, había un dolor emocional por la situación, por lo que había pasado. Pero ¿había un dolor físico? Sí, había un dolor físico. Y aquel que tal vez en algún momento supo lo que es ser corregido, mamá, con una varita, ¿sabe lo que duele una varita de mamá? Bueno, mi mamá experimentaba con muchas cosas, así que como veía que se nos iba engrosando el cuero, a lo último nos pegaba así, pegá, vieja, pegá, le decíamos nosotros. Entonces iba cambiando de herramienta, de instrumento, casi era de tortura lo que cambiaba, iba cambiando de instrumento. Es pasar del ámbito del dolor al ámbito del reposo. Dimensiones. A veces nosotros cuando hacemos cosas en la alabanza, en la adoración, no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Cuando miramos un poquito y vemos esa cultura enseñarnos, entendemos qué es lo que ellos hicieron. Por eso, aflicción es un momento que pone a prueba tu fe y su esencia. Es donde decides demostrar qué actitud tendrás. ¿Te quejarás? ¿Odiarás? ¿O usarás ese momento para declarar palabras? ¿Sabe que cada vez que nosotros hacemos esto, en el mundo espiritual, usted no lo percibe, pero usted está vaciándose de usted y se está metiendo en otro lugar? Es algo que abre, y cuando el Señor te lo muestra, se transforma en un recurso. Por eso que esto muchas veces es usado en la intercesión, y a veces los intercesores no saben la profundidad de esos golpes. Cuando Dios le dice al intercesor, o el intercesor siente que debe caminar y debe comenzar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y golpea, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo exactamente eso. Está creando, se está metiendo en dimensiones. Levante su mano al cielo y reciba esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús que los momentos de rompimiento, que los momentos de sanidad, que los momentos de liberación, que los momentos que los cambian todo, ocurren cuando Dios te abre los ojos
para meterte en una adoración profunda. En el nombre de Jesús, créalo, créalo. ¿Sabe? En el mundo espiritual, el mundo físico, cuando una persona llega a casa, bueno, hoy están los timbres, los teléfonos, pero cuando alguien llegaba a casa por allá, lo primero que hacían era, se anunciaba. Cuando se golpea la mano, se está anunciando la llegada de alguien. Cuando usted golpea la mano, cuando usted hace esto, usted está anunciando de que Dios es bienvenido a su vida. Usted le está diciendo, y escuche esto, porque es Dios viniendo y nosotros recibiendo, porque Él siempre está. Cuando usted hace esto, usted le está diciendo a Dios, en un sentido, necesito entrar en tus aposentos, necesito entrar en esa relación contigo, necesito meterme en tu corazón, Señor. No encuentro otro lugar seguro, yo no encuentro otra situación, otro lugar en donde mi situación cambie, Señor. Yo necesito entrar. Anúnciate. Por eso es que la aflicción te pone a prueba. Y cuando Dios trae claridad y te muestra lo que hizo Pablo. Pablo era un hombre con una claridad espiritual única. Cuando él hacía algo, lo hacía guiado por su espíritu, pero dejaba una enseñanza, una puertita ahí. Por eso dice la Escritura que no había instrumento, pero ellos no necesitaban instrumento. Ellos necesitaban esa arma espiritual. ¿Está aquí conmigo? La próxima vez que usted haga esto, yo estoy seguro que Dios le va a empezar a ampliar lo que yo le estoy diciendo. La próxima vez que usted haga esto en su vida, en su casa, en su lugar de trabajo, usted comienza. Usted tal vez se va a enloquecer, pero alguien dice, ¿qué le pasa al vecino? Escucha cómo aplaude. Escucha lo que está haciendo ese hombre. Mira lo que está haciendo esa mujer. Pero el que tiene luz y el que tiene claridad provoca otra cosa. Provoca a Dios. Porque dice la Escritura que mientras ellos hacían eso, lo eterno se hizo visible. Y dice la Escritura que todos lo oían. ¿Está aquí conmigo? Todos lo oían. Y cuando vieron ese sacudimiento, la gente creyó a Dios. Hay situaciones que te van a pasar, en donde Dios lo único que te va a estar probando es, ¿sigues cantando? ¿Sigues cantando? ¿O caminas así? ¿O caminas así? ¿O caminas de esa manera, así como tomando? Mal. Y triste. Estoy mal. ¿Qué haces? Canto, pero con revelación. Ese es hijo, porque está ahí, pero canta. Está ahí y canta. Y cuanto más abajo parece que se va, más sigue cantando. Esa es la esencia que la aflicción muchas veces intenta provocar en nosotros. Aprendamos de Pablo. Canta. Decirle que está al lado tuyo, aprendamos de Pablo. Canta. Aprendamos de Pablo. Canta. Aprendamos de Pablo. Canta. Aprendamos de Pablo. Canta. Porque ninguno de nosotros tiene la espaldita abierta.
no le pegaron un barazo. Según la tradición le pegaban 40 varazos. Así que si él tenía el motivo para renunciar y no lo hizo, ninguno de nosotros tiene el motivo para renunciar. Porque si Pablo se levantaría, si Pablo descendería en un momento, te llevaría como chico a la escuela, nos llevaría como chico a la escuela, así, dale, seguí perseverando. ¿Está aquí conmigo? Aflicción es un momento que pone a prueba tu fidelidad a Dios, tu fidelidad a la fe. Dios no me responde, no doy más nada. Pero las cosas no están sucediendo. Bueno, listo. A partir de ahora me cierro. No voy a honrar a Dios, no voy a sembrar a Dios, no voy a diezmar a Dios, pero quiero todo de Dios. Y esa fórmula no funciona. Por eso la aflicción dice, ahora que Dios no te responde y que estás metido en este problemón, ¿qué sentido tiene honrar a Dios? ¿Qué sentido tiene sembrar en la fe? Entonces uno comienza a entrar en el otro problema que tiene que ver con las finanzas. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice el libro de los Hechos. Capítulo 5. Similar a lo de Pablo. Dice, y convinieron con él, llamándolo los apóstoles, después de azotarlo, lo intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Qué hicieron? Salieron gozosos. ¿Cómo cantas? Con alegría. El gozo tiene que ver con eso. Usted no dice, tengo gozo. No. Usted viene, sonríe, levanta las manos, disfruta del momento. Eso tiene que ver con el gozo. ¿Sí? Viene a las 6 de la mañana a orar, 6:30 de la mañana. Usted viene a orar porque están sus hermanos. Tomamos mate, nos ponemos al día con esto, con aquello. ¿Sí? Bueno, ahí, hasta ahí nomás. Charlamos y fantástico. Eso es un momento de alegría. Cosas que pasan muchas veces que nos roban ese ingrediente, alegría, el gozo, la satisfacción, tu gozo, tu satisfacción personal. Sin embargo, ese es el momento y lo tienes que transitar. Dice que ellos volvieron con gozo y con alegría. El gozo no es solamente por creer a Dios desde lo espiritual, sino que también el gozo trabaja desde el creer a Dios a través de las acciones espirituales, como por ejemplo la honra. Los momentos de aflicción nos siembran el pensamiento de que no voy a tener para mañana. Entonces, como no voy a tener para mañana, lo que pienso es que Dios no se puede glorificar mañana. Entonces comienzo a tener ese pensamiento y ese pensamiento me hace entrar en una pobreza. Entonces ya no veo que Dios puede. Ahora estoy pensando que Dios tal vez mañana, claro, como estoy en este problema, como estoy en esta circunstancia y la economía sufrió, entonces si doy o si hago esto, mañana Dios no se va a glorificar. Una aflicción también pone a prueba tu capacidad de dar, tu capacidad de honra. De hecho, los momentos que más nosotros deberíamos honrar a Dios no son cuando estamos en los mejores tiempos. Porque es bueno, o sea, los mejores tiempos, gloria a Dios, pero los mejores tiempos no nos ponen a prueba en las finanzas. Son los peores tiempos los que te ponen a prueba en las finanzas.
Eres capaz de seguir honrando a Dios aunque estás pasando por este momento. Eres capaz de seguir siendo fiel a Dios aunque estas cosas no están sucediendo en tu vida, no están sucediendo, no estás habiendo esta respuesta. Eres capaz de mantenerte así como cantas. Eres capaz de mantenerte leal aunque esa respuesta económica no venga. Es que no voy a tener. Es que no te diste cuenta que Dios estaba observando y que Dios desea, y escuche esto, Dios desea habilitar cosas mayores, pero no puede habilitar esas cosas mayores si primero no te ve en el momento de aflicción. No, lo que pasa es que ese era el momento en que venía ese rompimiento en las finanzas, pero lo miraste de una forma razonable dentro de una aflicción y pensaste de que Dios mañana no tendría para nosotros. Entonces te equivocaste. Nos equivocamos y no lo hacemos. Y la aflicción dice: ahora me entregó parte de sus finanzas. Ahora voy a tomar parte de sus finanzas. Ahora voy a poder golpear sus finanzas. Y no es que se soluciona, sino que sigue sufriendo, uno sigue sufriendo por la aflicción en la economía. Por eso un momento de aflicción también pone en evidencia tu capacidad de dar. ¿Cuándo tendrías que dar o honrar de una manera diferente? Cuando las cosas no están resultando. Porque esa es la manera en que uno hace presión en el mundo espiritual. Nosotros hemos aprendido a hacer presión en el mundo espiritual. Cuando algo no cambia, utilizamos los recursos o las cosas que Dios nos enseñó, porque cada principio ejerce una presión en el mundo espiritual y necesito esa respuesta, pero no viene, pero necesito. Entonces hago esa presión económica. Entonces, aunque estoy pasando un momento en que tal vez no hay mucho, es como que estamos medio justos, es cuanto más le digo al Señor, Señor, yo hago presión. La aflicción del momento no me deja poner tu nombre de lado. La aflicción del momento no me deja correrte. No puedo correrte. Si yo creo que me puedes sacar de este momento, entonces, ¿cómo correr a Dios de este momento? Si Dios puede ayudarme en el proceso de una sanidad, por ejemplo, que me produce amargura y me mantengo fiel, creyendo, cantando, adorando, si paso por una aflicción que tiene que ver con la economía, ¿cómo correr a Dios y decirle a Dios, yo no puedo creer, me cuesta creer que va a ser al otro día la respuesta? Si creo a uno, ¿cómo no creer al otro? Entonces luego, esa aflicción que prueba tu capacidad de dar, nuestra capacidad de dar, lo único que hace es exactamente exponernos. Puede que en algún momento, escuche esto, puede que en algún momento las cosas se pongan un poco difícil, un poco duro, un poco desafiante, pero es ahí donde vas a tener que decidir quién es tu Señor. En medio de esa aflicción, ¿quién es tu Señor? En medio de esa aflicción, ¿quién es tu Señor en las finanzas? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién sigue siendo el primero? Porque Jesús dijo, en el mundo hay dos señores. El primero, y mire lo que hace el Señor, el príncipe, dueño de este mamón, o el Señor. O amarás a uno y despreciarás al otro. Si amas para este lado, la aflicción puede continuar por mucho tiempo hasta que aprendas. Por eso Él dijo, dad al César y a Dios. Bien. Una aflicción pone en evidencia tu capacidad de dar. Aflicción es un mal momento que pone a prueba tu carácter, tu temperamento.
¿Está aquí conmigo? Es ese pensar que te dice que si las cosas no cambian porque Dios lo dice, es bueno intervenir nosotros mismos. En el Evangelio de Lucas, esto es aflicción, ¿sí? Aflicción es una mala voz, es un mal momento, es un momento que pone a prueba. Aflicción es un momento en donde tu temperamento, tu carácter es probado. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, y envió mensajeros, dice, delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron porque era su aspecto como el de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos y que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar o perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea. ¿Qué le pidieron los apóstoles? Eran bravos esos apóstoles. Eran bravos, sí. Jesús les dijo: vayan y compren. Ellos entraron con toda la predisposición. No querían fiado. No venían a pedir fiado ni nada por el estilo. Venían a comprar. Y cuando entraron a la tienda, o sea, entraron en la ciudad de Samaria, se dieron cuenta que eran judíos. Entonces, los trataron mal. Lo primero, los trataron mal porque dice la Escritura que entre ellos se odiaban. Entonces, cuando un judío entraba a Samaria, no era recibido, no era bien recibido. Los trataron mal, los despreciaron. Porque así como ellos los despreciaban a los samaritanos, cuando un judío entraba en tierra de Samaria, tenían digamos, le devolvían con la misma moneda. Lo hacían sentir despreciado. Los insultaron, posiblemente sí, porque cada vez que un samaritano entraba en Jerusalén o un samaritano o entraban en tierra de samaritanos, comenzaban a decir, como nosotros, ¿viste? Comenzaban a decirse, ahí va, comenzaban a decirle de todo. Se comenzaban a insultar. Les mostraron su odio. Y luego terminan yéndose con las manos vacías. O sea, salieron de ese lugar enojados. Salieron de ese lugar que eran capaces de pelearse con King Kong esos discípulos. O sea, salieron y lo primero que planificaron eran destruirlos. Porque eso surge de la conversación entre ellos. Ahora, cuando lleguemos al Señor, le vamos a contar. No nos quisieron vender esto, no nos quisieron vender pan, no nos quisieron vender vino, no nos quisieron dar agua, no nos quisieron dar nada. Sí, ¿qué se piensan? Imagínense esa conversación. ¿Alguna vez usted charló con una persona, con dos personas enojadas entre ellos? Enojado de acá y enojado de allá, enojados de acá y enojados de allá. Hicieron que el fuego de la discusión se enardeciese tanto que ellos llegaron a un único pensamiento: cuando lleguemos le vamos a decir al Señor que vamos a hacer descender fuego del cielo. Y Jesús lo tiene que frenar, porque cuando ellos le dijeron eso, Jesús lo tiene que frenar. ¿Por qué Jesús lo frena? Porque Jesús había habilitado ese poder en ellos. El día que les dio poder, Jesús les dijo: les doy poder para que vayan y hagan todo esto en mi nombre. Ellos sabían que ese poder estaba aquí adentro, pero una situación, una aflicción, un mal momento estaba poniendo a prueba su carácter. O odias o amas. O te enojas o perdonas. O sonríes o esperas el momento para... Ellos esperaron el momento. Queremos verlo destruido.
perdieron la piedad y el concepto de salvación. Perdieron el enfoque de la fe. Ya no querían lo bueno, querían la destrucción. Y Jesús lo tiene que frenar. Por eso siempre hay cosas que suceden en momentos difíciles que van a poner a prueba tu carácter. ¿Qué haces en ese momento? Rompes todo, tiras por todo, azotas todo, haces esto, haces aquello, o meditas por un momento y te pones a pensar. Cuando ellos hablan de hacer descender fuego del cielo, eso tiene que ver con las palabras que salen de nosotros en momentos difíciles. ¿Qué palabras salen de tu vida? ¿Destrucción? ¿O salen palabras que construyen? ¿Salen palabras que edifican? ¿O salen palabras de desprecio? ¿Qué salen? ¿Qué sale de ese peor momento? ¿Qué sale? ¿Sale ese odio? ¿O sale una actitud diferente? ¿Qué es lo que sale? Es ahí donde meditas, donde recapacitas por un segundo. La aflicción quiere provocar eso a través de la lengua, si tú se lo permites. Que has tenido ganas de romperle la cabeza seguramente a alguien, ¿sí? En el buen sentido, no estoy diciendo que vas a salir y le vas a romper la cabeza a alguien. Por orden de acá, listo, y mañana sopre el otro porque fui un instigador. ¿Cuántas veces tal vez nos sentimos así? Debía devolver de la misma manera. Si ellos nos odiaron, nosotros lo vamos a odiar el doble. Si ellos nos cerraron la puerta, nosotros le vamos a cerrar la puerta. Si ellos nos trataron mal, los voy a tratar mal. Si ellos me insultaron, los voy a insultar 2 veces peor. Si ellos me dieron la espalda, conmigo no cuentan nunca más. ¿Qué haces en ese momento? ¿Está aquí conmigo? Y Jesús los frena. Y Jesús los detiene. Y les hace recordar por un momento el gran significado de su vida en la tierra. Yo no vine aquí para que se pierdan las personas. Yo vine aquí para que las personas se salven. Es como que Jesús le dijo: ustedes están mal enfocados. Ustedes están adentro en su carácter. Ustedes están mal. Y ese carácter no tiene que ser, porque mi carácter es totalmente diferente. Yo no vine a desearle el mal a nadie. Yo no vine a castigar a nadie. Yo no vine a golpear a nadie. Yo no vine a hacer nada de lo que ustedes quieren hacer. Lo que yo vine es a salvar a todos. Pero son esas situaciones que vivimos y que Satanás va a usar. Y ahí vas a tener que decidir. Cuando sabes que estás en ese mal momento, la aflicción tal vez te va a decir: devuelve de la misma manera, quéjate, reniega, habla lo contrario.